Ya, bienvenidos a la segunda parte del podcast Voy o no voy podcast con Frank Lloris. Conversaremos sobre un viajecito a Japón, por un lugar que tanto te gusta y que uno, cuando yo lo conocía cuando chico, era prácticamente por los videojuegos, el anime. Me imagino que te gusta la serie anime, ¿o no? Sí, pues, o sea, dentro de esa misma descripción de la introducción de nerd a mucha honra, va eso también, pues. Siempre de chica viendo anime, los mangas, entonces, ahora Sí. ya no tanto porque el tiempo, de repente, porque uno se pone más selectivo como con lo que ve o lo que le gusta, pero cuando chica, puta, veía mucho anime, leía mucho manga y obviamente tiene eso influye, pues. Sí, de hecho en mi caso, me acuerdo cuando daban Dragon Ball en el Megavisión, el país prácticamente separado, ¿no? Prácticamente, Sí, para pues, ir a... Sí, de sí. hecho, nosotros cuando tenía 12, 11, 10 años, interrumpíamos los partidos que jugábamos. Oye, chicos, terminamos la pichanga y después volvimos. Vamos a ver el Dragon Ball a la casa y después volvíamos. O sea, sí, no, sí. Empezó Dragon Ball, hay que irse. Sí, ¿a ti cuál era tu favorito? ¿Sabes que yo de tan chica no veía mucho anime, la verdad? Aparte Ya. que igual había como un poco de, ¿cómo decirlo? Como de aprensión por parte de los papás, porque claro, que se veía muy violento y todo, entonces a mí como que no me dejaban mucho ver Dragon Ball, la verdad. Entonces yo no ¿En partí serio? con Dragon Ball. ¿Con cuál Yo, partiste? par- yo partí con Samurai X. A mí me gustaba Ah, Samurai X. Ya estaba más grande, estaba como en el colegio, así como pasando al liceo, cuando tenía una compañera que le encantaba el anime, así, pero rayada la papa mal con la cuestión. Y yo un día así como de metida nomás, pues, me puse a ver la serie, porque en ese tiempo ella la grabó en VHS del Cartoon Network, ¿cachai? Y perfecto. tenía los 90 y tantos capítulos grabados en VHS, o sea, imagínate el nivel de dedicación de esta amiga, ¿cachai? Para grabar tantos capítulos en VHS, y yo vi Samurai X en VHS en español latino en esos años. Y puta, rayé la papa mal, po, con la cuestión. Y de ahí empecé a buscar otra serie y a meterme más en ese tiempo, no sé, pues todo era en DVD o en CD, teníamos unas torres de CD así con series grabadas y nos las prestábamos entre amigos, etcétera, o íbamos a los ciclos de anime. Aquí en Temuco se hacían mucho esto, que arrendaban salas o auditorios en las universidades, pedían como prestados los mismos alumnos y hacían ciclos de anime, entonces emitían series que estaban en emisión en Japón y que mucha gente de manera artesanal hacía los subtítulos, y esa era la forma de acceder, por los que no tenían computador o acceso a internet en ese tiempo, que era bastante común. Íbamos a ver series a los ciclos de anime y ahí uno hacía ¿Ves? amigos. Claro, y yo estoy seguro que en Santiago deben haber habido muchos más que acá en Temuco, pero aquí había una pequeña comunidad de ñoños que nos juntábamos en los ciclos, en las tardes o los fines de semana, a ver series de anime, y ahí conocimos muchos amigos, pololo y gente incluso que uno hasta el día de hoy tiene vínculos con. Así que era re entretenido. Ahora ya obviamente con el alcance del streaming y del internet tan masivo, todo eso ya desapareció, pues ya no se justifica. Exactamente. El En anime, eso. o sea, exactamente. ¿Aló? Sí, dilo nomás. No, te escucho. No, te iba a decir que el anime fue el primer contacto que tuvimos con Japón, todos, prácticamente. Sí, pues, definitivamente. Y obviamente tiene muchos elementos que son exagerados o caricaturizados o dramatizados, obvio, pero refleja en muchos aspectos la sociedad y cómo es Japón, en eso, Mira. creo yo. Mira, excelente. Eso sí, te lo voy a preguntar de nuevo un poquito más adelante. Como decía, el anime nos llevó primeramente la primera forma de viajar a Japón y después la Fran hizo el siguiente paso, saltó del anime un poquito más allá, se acercó ya físicamente a vivir en Japón. ¿Por qué Japón, Lloris? ¿Qué te motivó? ¿De cuándo salió este bichito? Pucha, a ver. Yo creo que el primer bichito, más allá del anime, fue porque mi mamá, cuando yo estaba en el colegio, mi mamá trabaja para una institución del gobierno de investigación agraria, agronómica. Perfecto. Y por una beca que ella postuló del gobierno japonés, estuvo 3 meses en Japón cuando yo estaba como en séptimo básico.
Ah, Y claro, mi mamá, obviamente en esos años, eso fue como el 99, el 2000, no recuerdo bien, Japón era un destino súper exótico. Ir a Japón era carísimo, no sé, un pasaje te podía costar 2 millones de pesos, un millón sí. y medio de pesos. Hace 20 años atrás era mucha plata. Uy, Y llegó alucinando con Japón, po. Aparte que allá, no sé, pues los sacaron a pasear un poco, los vistieron de samurái, de geisha, etcétera, ¿en y serio? conoció la cultura, tuvo que Oh, qué tomar un bonito. curso de japonés allá, como que el curso incluía un curso de japonés, entonces aprendió palabras un poco así sueltas, saludar, esas cosas. Y claro, llegó alucinando con el tema y mi mente infantil, muy impresionable, obviamente, quedó grabado esa idea y después, bueno, el anime, todo eso influyó. Y siempre fue un sueño ir y conocer Japón. Y cuando terminé la Working Holiday en Australia en el 2017, como Australia está tan cerca, estuve en Japón de vacaciones un mes. Y recorrí harto, la verdad. Ah, Recorrí sí, bastante. Y ahí después, y bueno, me encantó, me gustó mucho. Y justo en ese intertanto se salió. aprobó el convenio de Chile con Japón para Working Holiday y yo dije, ya tengo que aprovechar. Saltaste una Había, pata. claro, sí, pues totalmente. Estaba a punto de cumplir 30 cuando se aprobó el convenio y averigüé bien que podía postular hasta casi cumplir los 31, así que aproveché la oportunidad y la verdad es que fue una muy buena experiencia, no me quejo. Tiene sus cosas distintas en relación a otros países donde estuve en Working Holiday, pero ¿Qué tan fue distinto? completamente una buena idea. Por A ver, es ejemplo, que, llegaste a, por ejemplo, te refieres a los primeros trámites que hiciste, algo así, ¿o o no? sea, es que son sociedades muy distintas. Ponte tú, Australia y Nueva Zelanda son países de inmigrantes, por lo tanto, y Es son un detalle muy países, bueno. claro, son países que están construidos en base a migración y son países relativamente nuevos, como Chile. ¿Cachai? No sé, tienen historia de 200, 150 años. Japón tiene una cultura milenaria y Japón tiene la particularidad que estuvo cerrado para las culturas externas. Ellos tenían cerrado sus fronteras hasta fines del siglo XIX, hasta el No me 1800. digas. Y más o menos, como no recuerdo en qué año fue que llegó un capitán, no recuerdo, creo que fue Perry el apellido, un gringo, si no mal recuerdo, que obligó a Japón a abrir sus fronteras al comercio, etcétera, y ahí empezó todo un proceso de modernización. Pero antes de eso Japón mantuvo como su cultura intacta porque estaba completamente cerrado al ingreso de extranjeros. Llegaban, pero eran muy pocos. Creo que los primeros que tuvieron más contacto fueron los portugueses y de hecho influyeron mucho en la cocina japonesa. Hay varios platos típicos japoneses que tienen mucha influencia portuguesa. Ah, no, eso sí que no tenía idea, Claro, Fran. ahí te voy a ir contando. Entonces, y bueno, por eso Australia y Nueva Zelanda son países muy nuevos y que están construidos por una sociedad muy, muy heterogénea. Y los japoneses no están tan acostumbrados a ver extranjeros. Ahora en las grandes ciudades, en Tokio, Kioto, Osaka, sí, son grandes metrópolis, pero si tú te vas a un pueblito más chico como donde yo viví al principio, la gente te mira en el tren y te mira así como que tú fueras un marciano, ¿cachai? Y todavía pasa, ¿sí? Pues, entonces, no es un país tan amigable con los extranjeros en términos como que esté todo en inglés o que todos los trámites sean tan claros para alguien que no conoce cómo funciona el país. Y como más encima el convenio era nuevo con nosotros, nadie cachaba mucho cómo funcionaban las cosas y ellos no, la cantidad de convenios que tienen Working Holiday creo que son como 15 o 20 países Ya, perfecto. contra Nueva Zelanda que son como 150 y que prácticamente casi toda la industria, ponte tú, de la fruta, etcétera, está apoyada en los mochileros, pues en los Working Holiday, pues en Japón no. Eso, Entonces, eso lo hace ser muy distinto y a ratos puede ser un poco difícil para algunos trámites, los trámites iniciales, claro, sacar teléfono, abrir cuenta de banco, el tema de los contratos y todo, porque no están tan acostumbrados a recibir trabajadores extranjeros. ¿Cachai? eso, eso sí es un tema muy importante porque tú diste en el clavo en un tema. Pero cuando dijiste que de Nueva Zelanda, Australia, que son países que se construyeron en base a migrantes, ¿ya? Pero recordemos que Australia era la cárcel de los ingleses. Claro, ¿Okay? Eh, es con respecto a Japón, que es una cultura milenaria, obviamente tiene unas tradiciones más estructuradas, más rígidas,
que me imagino que lo notaste, tiene ciertos patrones que son muy burocráticos para un extranjero. Y adaptarse allá a Japón es un gran desafío, porque me imagino sacar los primeros la cuenta de banco, teléfono, no es algo simple y está diseñado para que lo entiendan los japoneses, no el resto del mundo. Exactamente. O sea, yo creo que si vas directamente desde Chile como primera experiencia y considerando que Chile ya igual es un país muy burocrático, y que nosotros lo sabemos, Sí. no es tan, yo creo que no es tan fuerte el choque. Es más que nada el tema del idioma que puede hacer un poco difícil las cosas, pero mira, Google Traductor alcanza Salva para todo. todo. No, es impresionante cómo ayuda. Pero si tú vas desde otra working holiday como Australia y Nueva Zelanda, a ratos te puede resultar un poco frustrante porque uno va con la idea de en Nueva Zelanda, te entras al banco con tu pasaporte y salías con la tarjeta, todo en un ratito, ¿cachai? Y todo súper simple, súper expedito, y todo el mundo obviamente habla inglés y si tú hablas inglés todo es muy fácil. Pero en Japón partamos del hecho que los japoneses, el japonés de calle no habla inglés. La mayor parte de la gente, porque todo el mundo se imagina, no, un país tan moderno y globalizado, deben hablar mucho inglés. Nada, los japoneses son negados al inglés. En general pasa eso con las culturas milenarias. Un poquito, sí, y que igual Japón como que vive un poco como una burbujita y como que ellos no ven tan necesario porque el japonés que sale a viajar al extranjero no son tantos, ¿cachai? Entonces, de hecho, tú si sales y ves asiáticos, la mayor parte no son japoneses, son chinos, coreanos, sobre todo chinos. Entonces, japoneses no son muchos y entonces el promedio de ellos no habla inglés, ¿cachai? Entonces, a veces tú vas al banco, a una sucursal del banco y nadie habla una gota de inglés, po. Pero la gracia es que son personas de una cultura muy amable y muy servicial, así de servicio al cliente, y a ellos no les importa que tú sea extranjero, sea japonés, chino, de donde vengas, ellos van a dar el máximo de su servicio al cliente y van a hacer todo lo posible por tratar de ayudarte. Entonces, igual eso lo facilita un poco. La dificultad del tema del idioma lo compensa mucho con la actitud y con la atención, con la atención al cliente. ¿Son muy diplomáticos? Sí, yo creo que, mira, no son muy adictos al conflicto, sino son confrontacionales. De hecho, algunas personas incluso llegan a pensar que Japón tiene una cultura muy cínica, por decirlo así, porque tú nunca sabes si alguien está siendo amable contigo porque quiere ser amable o porque su cultura se lo exige, ¿sí? Ya, perfecto. Pero sí, siempre tratan como todo de evitar el conflicto, como todo tranquilo, nadie se altera mucho, ¿cachai? Entonces, en realidad... La armonía es importante. Sí, pues, entonces... La verdad que, mira, puede ser un poco complejo a ratos, pero yo no he sabido de nadie de la comunidad chilena que conocí o con los que estuve en contacto con el tema Working Holiday que no haya podido hacer los trámites, unos de alguna u otra forma, porque al fin y al cabo, como todos los vuelos, la mayor parte de los vuelos llegan a Tokio o a Osaka, las grandes metrópolis sí tienen como más globalizado esto y nos pasamos el dato entre nosotros en cuál sucursal del banco hablan inglés o tienen los documentos en inglés o se puede hacer el trámite de manera más expedita. Entonces ya no he sabido de nadie que haya tenido problemas para poder hacer lo básico como para poder insertarse en la sociedad. Vamos, la verdad, no he sabido de nadie que haya quedado tirado en la calle. Yo creo que el tema, eso es lo que decís tú, al fin y al cabo puede ser un poco más lento, un poco más burocrático, pero al fin y al cabo siempre va a poder resolver el tema de manera positiva, que yo creo que es lo que es lo importante. No, o sea, no es que no podías hacer este trámite, ya tenés que devolverte para Chile, no. Eso... Claro, no, o tampoco es como así como no voy a ir porque Japón es muy complicado, no, para nada, no es un motivo como para no atreverse si uno tiene las ganas. Yo creo que eso no es un motivo, definitivamente no. Es un buen ejercicio de la frustración también. También, sí, por supuesto que sí, pues es bueno aprender a veces a que no te salgan las cosas como quieres y trabajar un poco la paciencia. También, porque claro, las culturas asiáticas tienen mucho esto del budismo y claro, de la calma, etcétera, como de la meditación, entonces eso también les influye en su forma de ver el mundo y de hacer las cosas. O sea, ellos igual
tú miras la metrópoli y es como todo acelerado y la gente anda toda apurada, corriendo, ¿cachai? Y todo rápido. Pero cuando tú llegas así como a lo fino, así como hilar fino, hay que armarse paciencia porque los ritmos de ellos son distintos, ¿sí? Entonces, independiente que sea un país tan moderno y todo, hay cosas que a veces como que no te cuadran con eso, ¿cachai? Pero yo creo que es bueno. Oye, y por ejemplo, la diferencia entre Japón y con respecto a Chile, ¿alguna salvedad, algún detalle que puedes decir y qué cosas te gustó y no te gustó? A ver, ¿qué cosas me gustaron de Japón? Bueno, obviamente que es un país todo muy organizado, súper ordenado, la gente es muy respetuosa de los espacios públicos, o sea, tú no ves, hay sectores, pero es lo menos, tú no ves mugre en el piso, no ves vandalismo, no sé, pues, en los espacios públicos, los rayados en los bancos, o destrucción ¿cómo se dice esto? Como de bienes públicos, ¿cachai? Que de repente tú vas a una plaza, ahí están todos los juegos rayados, qué sé yo, ¿cachai? En mal estado, Allá no se ve eso. No, pues para nada. O suciedad, papeles, en el suelo de repente, sí, sobre todo en las zonas que son muy turísticas, ¿cachai? Pero, y bueno, y el hecho de que los japoneses tienen, desde chicos les enseñan mucho esto de la conciencia sobre el otro, como cómo tus acciones le pueden afectar al otro. Y en todo detalle. Entonces, por ejemplo, el tema del tren, que tú en los trenes ni en el metro se puede hablar por teléfono, ni gritar, ni hablar de manera con volumen. Entonces tú te subes al tren y puedes escuchar el zumbido de la rueda sobre los rieles, ¿cachai? Y es Oye, un qué buen silencio detalle. impresionante, ¿cachai? O en la calle. Hay sectores que son bochincheros y ruidosos, como por ejemplo Akihabara, que es como uno de los sectores más populares entre los que les gusta el anime. Claro, hay gente, no sé, pues promocionando productos en la calle y es como medio griterío, pero nadie toca la bocina, tú no necesitas elevar la voz para conversar con alguien cuando vas caminando por la calle, o de repente en Santiago tenés que ir a grito pelado porque no se escucha nada. ¿Cachai? Y Tokio siendo una metrópolis de, no sé, 100 millones de habitantes, no es así, ¿cachai? Entonces, eso me llamaba mucho la atención y son cosas que obviamente son agradables. Lo que, bueno, cosas que me resultaban incómodas o que no me gustaron, bueno, uno lo del tema de la burocracia, que a veces puede ser un poco molesta, y sobre todo yo que igual soy bien crítica de ese tema, es como que tú sientes que te tratan distinto o que tú tienes una forma por ser mujer, ¿cachai? O sea, para algunos detalles, ponte tú, comprar anticonceptivos en Japón es muy difícil y es muy caro. ¿Qué tan precio más o menos? No sé, el doble de lo que te cuestan acá. Ya. ¿Cachai? Y considerando que en Chile los medicamentos ya son caros, ¿cachai? Y ponte tú, me llamaba eso mucho la atención, porque yo pregunté una vez, porque no son así como de venta libre en las farmacias, de hecho se venden como en ciertos lugares muy restringidos y tiene que ir con receta médica y toda la cuestión. Y yo pregunté por qué y me dijeron que culturalmente como que no es muy... como que las mujeres tienen la concepción de que los anticonceptivos hacen mal, ¿cachai? De hecho, Japón fue uno de los últimos países en aprobar el uso de anticonceptivos. No sé, ¿En los serio? anticonceptivos sí, se empezaron a usar de manera masiva en los 70 y Japón aprobó su uso como 30 años después, en 1990. Entonces las mujeres japonesas por lo general no usan anticonceptivos, entonces de hecho tienen una tasa muy alta de uso de condón, de preservativo, y por eso tienen tasas muy bajas de VIH. ¿Cachai? Porque ese es el principal método anticonceptivo, el uso de preservativo, ¿cachai? Entonces comprar todo anticonceptivo es súper complicado y yo puedo entender que sea una cosa cultural, pero igual eso yo habla como de una forma como de decidir sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, ¿cachai? Ya, perfecto. Esas cosas me chocaban un poco y bueno, de repente yo creo que lo que más me hinchaba era la burocracia, honestamente. Sí, además que tú me contaste, que a ti te costó necesitar un remedio y te costó comprar ese remedio. Sí, hay ciertos medicamentos que no son de venta libre, que son de venta libre en otros países, que no están ni siquiera autorizados para su distribución dentro de Japón. Y eso fue como súper llamativo para mí, porque sobre todo los medicamentos de salud mental, ¿cachai? Perfecto. Eso... ¿No pudiste encontrarlo ya?
No, de hecho, los medicamentos que yo utilizo no los pude encontrar en Japón y me los tuvo que llevar gente de Chile y en cantidades muy medidas porque si tú importas o ingresas medicamentos desde Japón, o sea, desde el extranjero a Japón, se puede solo para cierta cantidad de tiempo y tienes que certificar todo con documentos y todo, es un liceo. Oh, Entonces, son súper estrictos con eso. es un Y tema, porque la salud mental en Japón, yo por lo que he revisado, es un tema ya. sí, o sea, tienen tasa de suicidio altísima porque son una sociedad muy competitiva. Y pucha, no hay mucho como conciencia respecto a la importancia de la salud mental. O sea, nosotros, yo como extranjera, y lo que conversaba con otros extranjeros, es que a nosotros como que no nos exigen meternos en esa dinámica porque ellos saben que tenemos una cultura distinta. Por, por lo tanto, ellos no esperan que nosotros hagamos lo que ellos hacen de hacerse Pedro trabajando, de la cultura así, de la camiseta con la empresa y la cuestión, ¿sí? Sobre todo los que vamos por visas temporales, ¿sí? Que no somos residentes ni nada. Entonces, como que yo no sentí esa presión, honestamente. Ya, Pero claro, perfecto. para el japonés promedio sí. Ya, perfecto. Oye, yendo a un tema, yo creo que una pregunta que se hace un chileno que quiera ir a vivir una gran experiencia en Japón, la que tú viviste, es ¿cómo el día a día de un japonés? ¿Cuál es su rutina? Mira, los japoneses son bastante madrugadores. Todo empezaba a funcionar muy temprano. ¿Qué tan temprano? A ver, pucha, yo no soy una persona muy madrugadora. No, aquí voy a mentir. Entonces, no todo empezaba a funcionar tan temprano, pero no sé, pues los primeros trenes eran a las 5 de la mañana. Ponte tú, aquí en Oh, Chile, que yo sepa, el metro, que es la única ciudad que tiene metro es Santiago, el metro creo que no empieza a funcionar tan temprano, no, que yo como seis y recuerdo. media. Claro, Como no, no. a las seis parte, pero Claro, por ejemplo, en Tokio, no sé, pues típico que uno no alcanzó a tomar el último tren, andáis carreteando, no alcanzaste a tomar el último tren antes para irte a tu casa, y muchos se quedan toda la noche carreteando, esperando. esperando a tomar el próximo tren, ¿cachai? Y no tenéis que esperar hasta las 8 de la mañana, hasta las 7 de la mañana. A las 4 y media, 5 de la mañana ya salen los primeros trenes. Entonces la rutina, muchos empiezan muy temprano y no sé, por lo menos yo viví con una familia japonesa, pero ellos tenían un ritmo de vida un poco distinto, ¿eh? Y te voy a contar por qué. Pero en general, claro, son muy trabajólicos, tienen muchas, las horas de trabajo son muy largas, parten muy temprano y terminan muy tarde. Ya, perfecto. Entonces, y claro, bueno, el tema de la comida, bueno, el desayuno casi siempre en casa y muy tradicionales con la comida. Pero como que muchos de ellos su vida gira en torno al trabajo, la verdad. Esa Ah, fue mi eso es, impresión, al menos. ya, chuta, eso sí, son muy trabajadores allá, muy Sí, son muy trabajólicos. trabajólicos. Como que la cultura de ellos es muy, muy trabajólica. Como que incluso es como mal visto que tú no te quedes a hacer horas extra, como que tú no estás comprometido con tu empresa, ¿cachai? Entonces muchos se quedan trabajando hasta más tarde, ¿cachai? Y es como que es mal visto irse temprano, así como irse a la Chuta, hora, ¿cachai? Es como mal visto incluso. Entonces, pero como te digo, yo nunca lo sentí, aparte que yo nunca trabajé en una empresa japonesa grande, estas como las kaisha que se llaman, que son como las grandes empresas, entonces nunca sentí eso, pero sí lo conversaba con amigos que estaban insertos en el sistema o que estuvieron en algún momento, y la verdad es que eso me llamaba harto la atención, pero igual la salvedad de como el sesgo es que el japonés promedio nos acerca mucho al extranjero, ¿ah? ¿no se ¿Y acerca eso qué? por qué? No es porque sean tan racistas, o sea, hay un porcentaje ¿Aló? del país que sí lo es, Ah, espera, pero no es tanto por eso, es porque dicen que se le fue la les da señal a Jason. vergüenza que el extranjero se acerque a conversarle y ellos no poder hablar de manera fluida en inglés y les da vergüenza quedar Espera, en vergüenza, ¿cachai? Fran, Entonces, ¿ah? dame escuchar, que recién dijiste el japonés promedio, que ahí me quedé porque si no se cortó. Ah, vale. No, que el japonés, como el de calle, el ¿Ya? promedio, no es muy de acercarse a los extranjeros porque les da vergüenza no poder comunicarse en inglés. Entonces Ah, evitan el contacto con el extranjero, ¿cachai? Como que no son de así como, oh, veía un gringo y te acercáis a sentarte con él y conversar y meterle cháchara, ¿cachai? Para nada.
Entonces tú veías a una persona no japonesa, que es súper fácil distinguirlo, evidentemente, y no son muy de acercarse. Entonces la mayor parte de los amigos japoneses que yo hice en Japón eran japoneses que habían estado fuera de Japón y que hablaban inglés. Y ellos tienen una visión distinta de las cosas, ¿sí? Entonces también hay un sesgo ahí de parte mía. Ya, perfecto. Mira, interesante ese tema. Oye, por ejemplo, bueno, hay un mito también que yo lo he escuchado, yo no sé si me lo puedes confirmar. El japonés ha peleado estos ascensos en el trabajo y se puede decir, quedarse a beber alcohol hasta alta hora, con los jefes incluso. Sí, no, eso es cierto. ¿En serio? La cultura, sí, de esa cuestión del after hours, es muy cierto, porque tienen una cultura como un poco reprimida y trabajan tanto que, claro, a veces muchos de estos como los ascensos y todo, como dices tú, Se como pelean que ahí. claro, se cocinan en ese tipo de situaciones. Entonces hay mucho alcoholismo solapado, porque está como bien visto socialmente beber mucho, ¿cachai? Y como que nadie se hace mucho problema, nadie se calienta, por decirlo así, si ven a un borracho durmiendo en la calle. Nadie, como que nadie lo toca, lo dejan ahí nomás, ¿cachai? Como que lo dejan tranquilito. Entonces, si tú te curás y que hay tirado en el piso, nadie te va a hacer nada, no es como en otros países que la policía te llevan preso. Aquí en Chile, si te pillan curado en la calle, te agarran de nada y te meten en la comisaría, ¿cachai? No, pues allá no. Como que nadie, como que los borrachos Oh, nadie les da mucha pelota, ¿cachai? son borrachos Entonces, nomás. claro, pero eso no es bueno, obviamente, porque hay como que es muy aceptado beber mucho alcohol y eso puede generar alcoholismo que es solapado, po. Y no es tan raro ver de repente en días de semana, ya muy tempranas horas de la noche, que yo de repente terminaba mi trabajo temprano, así, un poco tarde, y estaba tomando el tren para volver a mi casa tipo 10:30 de la noche, y veía hombres en traje, así, súper elegantes, trajeados, zapatos lustraditos y todo, durmiendo apoyados en un poste de luz, pero como botón de oro, como dicen, cosidos como botón de oro, ¿cachai? Bueno, Cocidos, borrachos, entonces sí como, ¿qué onda? Y tan temprano, aparte que los asiáticos tienen muy mala tolerancia al alcohol, o sea, toman se toman, con poquito no, y claro, quedan toman poquito y que han dado vuelta al tiro, ¿cachai? De hecho, chut. tenía un amigo en Nueva Zelanda que era muy chistoso porque hay una cuestión que es como no es como una alergia, pero es como una sobrereacción al alcohol. Que hay gente que toma alcohol y se le pone la cara muy roja, esa cuestión que dicen el bronceado de cantina, Ya, sí. ¿cachai? Ya, bueno, los latinos nos pasa también, pero cuando tomamos mucho. Pero los asiáticos es muy común que se toman una chela y se ponen como tomate y se curan, pero brígido, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, tú las cervezas allá no son fuertes, así como de repente que tenías las IPA, etcétera, aquí en Chile, que pueden tener 6 o 7 grados de alcohol. Allá casi todas son cervezas rubias, como tomarse, no sé, una Cristal, una Becker, y con eso, bueno, se curan, pues, ¿cachai? Entonces, bueno, igual son buenos para el sake es vino de arroz, es un destilado, pero tampoco es tan fuerte como, no sé, por el whisky y otras cosas. También tienen whisky japonés que es muy bueno y toman también, pero es la cerveza como la que la lleva, ¿cachai? Y de Ah, ya, repente con perfecto. pura chela se Se curan y a curan. veces no toman tanto, po. Y Entonces tú los y veis tú quedaste curados mirando así como, temprano, oye, po. ¿qué onda? Sí. Claro, un poquito, como que empiezan a dar jugo con muy poco copete y uno le da risa, porque obviamente, como que se curan y dan Rápido. jugo y son jugosos, no son cuando toman, ¿eh? Ah, son jugosos. Se ponen gritones, como que empiezan a hablar fuerte, se ponen gritones y Y no se como puso uno desordenados. cariñoso. No me pasó. Mira, Japón igual es una cultura, el tema de la cultura de la violación igual está muy solapada, ¿eh? O sea, si a una mujer la violan, como que no tiene muchos lugares en donde denunciar y es como socialmente muy criminalizado como a la mujer, así como de claro que es culpa tuya, un poco como lo que pasa acá. Oh, Pero igual son más respetuosos los hombres en ese sentido porque son súper tímidos. A mí no me ya. pasó, pero sí sé de amigas que no faltó el japonés me curado que se le tiró un dulce, ¿cachai? Sí, A mí no me imagino. pasó, pero sí he sabido de amigas chilenas que salían a carretear y de repente me faltaba el bálsamo, ¿cachai? Obvio, por supuesto, imagino. Oye. Y tú recién decías, hablamos de la comida japonesa que tiene influencia portuguesa. ¿Qué te gustó de allá? Oye, a mí me encanta la comida japonesa, partamos por ahí. ¿Hacer? ¿Cocináis acá esa?
Ahora no mucho, la verdad, porque casi todos los ingredientes, Es puse ahora difícil con lo de sacarlo. o sea, en Santiago hay muchos lugares para comprar productos y ingredientes asiáticos, pero aquí en Temuco, como que la verdad con el tema de la pandemia he salido muy poco y los lugares en donde venden, los que recuerdo que habían, están cerrados, porque igual entre Working Holiday y Working Holiday los últimos 4 años he estado muy poco en Temuco. Entonces, pucha, yo cuando cocinaba cosas más asiáticas compraba todo en Santiago. Ahora creo que estos supermercados asiáticos de Patronato están haciendo despacho a regiones, pero yo no me he dado la lata de comprar. ¿Para qué te voy a Ya, mentir? Igual yo creo que lo voy a hacer en algún momento. perfecto. Porque viví con una familia japonesa y la señora le gustaba mucho cocinar y ella me enseñó hartas recetas. Entonces tengo hartas ganas de probar algunas de las recetas que me enseñó. Pero claro, tengo que adquirir los ingredientes y eso es como lo que me falta. Pero a mí me encanta la comida japonesa, me gusta, es muy, muy Es- rica, la verdad. Oye, ¿qué decías tú Y de la influencia portuguesa? mira, Eso específicamente es en el tempura. El en tempura, el tempura. sí, puesto del rebozado, ¿Ya? porque el uso del aceite no está dentro de la cocina japonesa tradicional. La fritura no está dentro de la cocina japonesa tradicional. O sea, si tú te vas así como a lo ancestral, No es está. mucho no, pues, el fermentado, no sé, pues el tema de, por ejemplo, en la pasta miso, la soya, todo eso son fermentos de poroto de soya. Y claro, mucho de las algas, del pescado, de raíces, ¿cachai? Del loto, raíces de bambú, todas esas cosas. Mucho de vegetales frescos, marisco, pescado, valga la redundancia. Y claro, pues la fritura, que ahora está muy metida en la cultura, eso tiene mucha influencia portuguesa. Por lo que recuerdo porque soy bien ñoñita, como bien nerd. Entonces me gusta aprender un poco como Aprender. del origen de las No sé, a mí cosas también que me gustan esas como y cosas. veo. Sí, yo lo encuentro que es interesante, te da como un marco teórico, por decirlo así, entretenido, ¿cachai? Cuando estáis conociendo cosas nuevas. Y ahí Wikipedia ayuda harto. Entonces, claro, pues el tempura tiene mucha influencia, todo lo que es así como empanizado, es mucha influencia portuguesa, recuerdo, ¿cachai? Entonces, toda esta cosa de el caraye, por ejemplo, este pollo que es como rebozado, muy parecido al pollo picante rebozado coreano, similar, tiene mucha influencia portuguesa, el tempura, esto ay, esta cuestión crispy, se me olvida el nombre siempre, que le ponen el sushi igual, ¿cómo es que se llama? Ah, Ay, no ¿cómo? me puedo A acordar. mí también se Esto me que, olvidó. Sí. ¿Ah? no me puedo acordar el nombre, No, el el panco, panco, ya. ¿cachai? Todo eso tiene mucha influencia portuguesa. Portuguesa. Sí, eso me parecía interesante, pero la comida japonesa de por sí ocupa, claro, mucho fermentado de poroto de soya, etcétera, esas cosas, y a mí me encantan. Las Ah, algas, eso. Yo no soy muy fanática de los mariscos, sí, lo reconozco. ah, ¿no? No, no, no tanto. ¿Y qué, Pero y sí, qué, y cuál cosa, qué comida japonesa es la favorita tuya? uy, difícil. Acá, A en ver, yo Chile y allá. creo, a ver, aquí en Temuco específicamente hay una familia japonesa que se instaló con un restaurante de comida tradicional japonesa, así como comida casera japonesa. Y de lo que preparan ellos, me gusta mucho esto del pollo katsu, que es este pollo apanado con este cosa del panko y frito así como deep fried, ¿cachai? ¿Ya? Con arroz y con una salsa agridulce deliciosa, que no es la salsa agridulce del sushi, es otra salsa que no recuerdo el nombre, que creo que es la salsa para tonkatsu, creo que se llama. Y, oh, bueno, maravilloso. Y la sopita miso con nalguita, etcétera. Eso era como cuando iba al restaurante de comida japonesa acá en Temuco, la Tami, siempre pedía eso porque me encanta. Y en Japón, pucha, en Japón, yo creo que depende de donde esté, porque Japón, obviamente, cada ciudad tiene su suke, así como su plato regalón, pero yo creo que a mí el regalón lejos es el ramen, me encanta. ¿Cuál? El ramen, me El encanta el ramen. ramen. Sí, de hecho hay un local en Santiago, el Quintaro creo que se llama. Parece. No sé, no. O Sí, sea, que, soy que malo para los después nombres un de, poquito. después que Para estuve en jurar. Japón en el 2017 y volví a Chile un tiempo, unos 6 meses, etcétera. Recuerdo que probé varios ramen en locales X y el que más se parecía al ramen que comí en Japón fue ese local. El Quintaro. El Quintaro, que está en Providencia, si mal no recuerdo.
exquisito, me encanta. Lo voy a El buscar. ramen con pasta miso, no, me encanta, me fascina. ¿Sabes qué? En Japón comí mucho ramen. Sí, ya como estamos a esta hora, nos va a empezar a dar hambre, ¿verdad? Todo esto. ¡Ay, sí! ¡Qué Ya te tortura! dio hambre. Sí, pues me estoy acordando que tenía un local regalón en Tokio que lo descubrí así un día caminando cuando fui la primera vez en 2017 y me encantó. Lo O sea, amé. ¿cómo se llama? ¿Te Y acuerdas? no, imposible, porque el nombre está en japonés, entonces Moya, pues yo lo vi, era como Y un entraste, sucuchito chiquitito, así como una picada. Y ¿ya? era un bol de arroz así, pero, o sea, perdón, de ramen mutante, era enorme, onda, quedé, no sé, con el ombligo de vuelta, como dicen. ¿Y qué precio Y tenía? dije, no era tan caro, o sea, para el parámetro japonés, porque costaba 900 yenes japoneses. Ya. El yen, 100 yenes japoneses son como 680 pesos. Cuando yo me vine, al menos, no sé la fluctuación del yen actualmente. El yen antes era una moneda muy fuerte, pero fue perdiendo como Se lugar devaluó con un el poco. dólar. Sí, Ya, se ha devaluado un poco. Y claro, pues entonces un bol de ramen costaba como 6.000 pesos. Yo lo encuentro que es bastante accesible, ¿eh? sí, O sea, aquí no en sé. Chile de repente uno ir a un restaurante no te cuesta menos de 5 o 10 lucas un plato de comida como decente, ¿cachai? Y allá por 6.000 pesos era un bol de ramen enorme y exquisito, nada que decir. Y quedaste dada Y vuelta. claro, pues cuando volví a Tokio, cuando llegué a Tokio el año pasado, la primera cosa que iba a hacer, así como mi cábala, era ir a ese restaurante de ramen y me estuve paseando como media hora porque me acordaba el sector, pero como no me sabía el local, me acordaba como la fachada, ¿cachai? Entonces me di vuelta, media hora caminaba, me di vuelta por los lados. Y sabéis que de repente los encontré y fue como, y fue como, oh, y sabéis que de verdad fue como recordar todo el viaje porque el sabor, no, exactamente igual, no, maravilloso, me trajo muchos buenos recuerdos, entonces ese era mi regalón y claro, pues mi idea era ir antes de venirme, pero ahí vamos a hablar después de por qué Esa, no pudo ser así. Entonces, claro, no alcancé a comer antes de venirme, pero volveré. O sea, Japón exacto. ahora su frontera. ¿Tú cuánto tiempo estuviste en Japón? O sea, Estuve, ¿y qué lugares estuviste y cuál te marcó más? a ver, estuve 8 meses, Ya, desde perfecto. julio del ¿Harto? 2019 hasta marzo del 2020. Claro, sí, harto. Harto, Menos de sí. lo que yo esperaba porque no alcancé a hacer mi visa completa, me quedaron 4 meses dando vueltas, Sí, pero igual pero es sí. difícil para una cultura tan distinta. Claro, la verdad es que a mí igual me quedó un poquito gusto a poco, ¿ah? Como que tenía planes de hacer más cosas y quedó todo un poco ahí en el aire, aparte que hartos chilenos han apelado al tema de que los pasajes para volver estaban muy caros, que había vuelos cancelados y que no tenían plata, Ujú. o de la situación del coronavirus en Chile y solicitaron extensiones de la visa que no son habituales, ¿cachai? Para las visas de Working Holiday, pero por un tema como del estado de emergencia, etcétera. Entonces varios han podido quedar al menos 6 meses más. No he sabido de nadie que le hayan extendido la visa por un segundo periodo de otros 6 meses. Ya, Pero sí, perfecto. harta gente que llegó junto conmigo casi en la misma fecha todavía está allá. Excelente. ¿Cachai? Oye, y Entonces, sí, sí, sí te no, cacho. eso. Sí, Yo me hubiese quedado un poco más. te Pero creo, bueno, te creo. Es que igual 8 meses, gente que quizá es un gran desafío para una cultura tan distinta. Hay un claro. juego mental también. Oye, ¿en qué ciudades te quedaste allá? A ver, bueno, llegué a Tokio, estuve como 2 semanas en Tokio, pero así paseando, relajado, porque igual hay harto, como toda la Working Holiday, hartos grupos de Facebook, de chilenos, etcétera. Entonces hicimos una patota, salíamos a pasear juntos, a comer, etcétera. Y claro, fueron como 2 semanas de como para disfrutar un poco Tokio con calma. Y de ahí había conversado ya con una señora japonesa a través de una amiga que ya había hecho lo mismo años antes en Japón, para trabajar por acomodación en un hostal tradicional japonés, o sea, como una residencial, al sur de Nagoya. Nagoya es una ciudad que está como a la mitad entre Tokio y Osaka, Ya, como a la perfecto. mitad de la isla principal de Japón, justo en medio. Y ahí estuve desde mediados de julio hasta fines de noviembre. Estuve como 4 meses y medio, más o menos. No pensaba quedarme tanto, ¿eh? Yo había conversado en primera instancia con ella para quedarme 2 meses, julio
y agosto y hasta mediados de septiembre, pero me gustó, me sentí a gusto, encontré un buen trabajo porque ahí trabajaba solo a cambio de acomodación y comida, no me pagaban. Pero encontré un trabajo a media jornada como profe de inglés en una escuela privada, como un after school. ¿Ya? Y ahí y me gustó y me quedé trabajando un rato. Entonces, como para darle un poco de continuidad a ese tema, me quedé más tiempo de lo que había pensado en un principio. Claro, yo pensaba en septiembre ya virarme por otro lado, pero decidí quedarme un poquito más. ¿Te gustó Entonces, un poquito? Sí, fue interesante, fue muy, muy agradable la experiencia, la verdad. Y de ahí me fui tenía muchas ganas de trabajar en algún resort de esquí, porque el norte de Japón tiene muy buenos lugares para esquiar. Yo no soy muy adicta al esquí, pero me gusta mucho la nieve. Y siempre había soñado vivir en un lugar donde nevara mucho. ¿Cachai? Entonces me fui al norte de Japón en invierno a trabajar en un resort en un centro de esquí. Y ahí estuve 3 meses. Diciembre, enero y febrero. Y hasta principios de marzo, cuando me vine. Son como 3 meses y medio, más o menos. ¿Y cómo la pasaste en el centro de esquí? Maravilloso. Espectacular. Porque, es una experiencia diametralmente distinta a la que tuve en el otro lado. Porque ahí era un resort internacional de la cadena Club Med. Que Club Med está en todo el mundo, entonces lleva gente de todos lados a trabajar. Yo tenía compañeros de trabajo de Taiwán, Filipinas, de China. Habían australianos, neozelandeses, gringos, ingleses, europeos, había de todo. Y hice muchos amigos, toneladas de amigos, muchos amigos, porque vivíamos todos dentro del mismo resort, había como un edificio para el staff. Ya, y teníamos cada uno su pieza, etcétera. Entonces carreteábamos en las piezas, nos juntábamos después de la pega y salíamos a esquiar juntos, porque la gracia es que te daban el pase de esquí del andarivel, y eso aquí en la quebrada de la es caro, en todos lados. Sí, no sé, eso es carísimo. O sea, el pase de temporada creo que costaba 150, 180 mil yenes, y eso es equivalente a casi 600 mil pesos. Era carísimo. Claro, no más, a ver, 100 mil yenes son 600 mil pesos, 680 mil pesos. Eran como 800 lucas que costaba el pase de temporada. Era súper caro. Y yo no sabía esquiar, de hecho, no te sé, a pesar de vivir en una región que tiene muchos centros de esquí, pero ahí aprendí. ¿Aprendiste? Sí, ahí aprendí, porque allá yo, como trabajaba en el resort, podía tomar clases gratis. Qué entretenido. Y esa era la gracia, y los profes eran profes internacionales, había algunos que eran como que hablaban chino para los turistas chinos, y había mucho australiano y neozelandés. Porque si tú te fijas, lo único que está en temporada inversa del invierno y que tienen un poder adquisitivo más grande para poder ir a darse el lujo de pegarse unas vacaciones de esquí en Japón son los australianos y los neozelandeses. Yo no sé. Claro. Sí, y de algunos hecho, europeos, había algunos europeos. Sí, pues están invertidos porque estamos en el hemisferio sur, entonces había muchos australianos, muchos. Entonces por eso pedían tanta gente que habla inglés. Encontrar pega en esos resorts era muy fácil porque los australianos se van en masa, porque Australia... los centros de esquí son pocos, no son muy buenos y son muy caros. Entonces para ellos les sale barato ir a esquiar a Japón. Claro. Ya, entonces oye, buen detalle, repletan los resorts. Entonces si el que quiere ir a trabajar y habla bien inglés y quiere ir a trabajar a un resort de esquí, es una buena experiencia, porque si te gusta el esquí, es un plus, ¿cachai? Pero aparte tenía una comunidad internacional súper rica, si te gusta la nieve, está ahí al otro lado, y entretenido, y podía ahorrar, entonces... Eso es un muy buen dato ese. ¿A qué altura está de Japón, más o menos? Eso es en la isla de Hokkaido, que es la isla que está como más al norte, la isla grande. Igual hay otros resorts de esquí en la isla principal, pero esos tienden a ser como menos internacionales, ¿cachai? Como más para japoneses, entonces ahí no contratan tanto personal que no hable japonés. Pero en Hokkaido sí, en Hokkaido hay muchos resorts internacionales. ¿Por qué? Porque en Hokkaido hay un tipo de nieve especial, que es como el powder, que le llaman, que es esta nieve que es como que fuera talco, te juro, si tú vas a la nieve que en Chile, la nieve es más como hielo, tú haces bolitas de nieve y la nieve es dura, ¿cachai? Allá tú podías apretar la nieve y la nieve no se pegaba porque era tan seca. Entonces a los que les gusta el esquí, el powder es una weá espectacular, ¿cachai? Así como que lo buscan, así hay cazadores de powder, ¿cachai? Entonces, porque es como deslizarse sobre una seda y va flotando la nieve alrededor tuyo.
Si tú buscáis videos así como de esquí en Japón, entonces Japón tiene esa zona, tiene mucho powder. Y yo preguntaba por qué, porque de hecho las montañas japonesas no son tan altas. De hecho, donde yo trabajaba, la montaña tenía menos de 1000 metros de altura. Y es porque vienen como corrientes de viento frío desde Siberia, ¿no? Es que Japón está al frente de Rusia. Sí, esa parte Claro. del norte que es casi bien Sí, pues. cercana, está casi al frente de Siberia. Exactamente, entonces Hokkaido recibe mucho viento, etcétera, como un clima medio siberiano. Entonces ¿Ya? tiene ese tipo, porque según me explicaban, supuestamente es como un tipo de hielo que se congela de una forma especial, con una humedad relativa muy baja. No sé, ya no me acuerdo mucho. Y eso hacía esa textura como de polvillo. ¿Cachai? Y tú lo podías soplar así como confeti. ¿Cachai? Sí, tengo videos haciendo eso, yo lo encontraba genial, yo estaba fascinada, porque era una nieve que yo en mi vida había visto, pues yo conozco la nieve acá en la región, hay montañas enormes, hay montones de centros de esquí aquí cerca de Temuco, pero en esa nieve así, blandita, que es como caerse en un colchoncito, no la había visto nunca, entonces yo lo encontraba genial. Entonces hay muchos extranjeros que van a Japón por eso, por el powder, y eso está especialmente en Hokkaido. En otros lugares de Japón no hay tanto powder, entonces por eso la mayor parte de los extranjeros se concentran en esa zona. Perfecto. Oye, qué buen detalle, qué buena papita estás entregando para que la gente se entusiasme con Japón y y le pierda Sí, el po. miedo. ¿Sí? Sí, no, yo creo que vale completamente la pena. Obviamente si uno quiere, ojo, si uno quiere ir así a forrarse de plata, hay que ir a Eso es trabajar otro alto, tema. porque los sueldos no son tan altos en comparación con otros países como Australia, por ejemplo. Ya. Los mismos japoneses decían que sus sueldos en Japón por el mismo trabajo eran mucho más bajos. O sea, por ejemplo, a mí en el resort me pagaban 1000 yenes la hora, y eso es el equivalente a 6800 pesos la hora, que es harto comparado con nuestra realidad, ¿cachai? Pero si tú lo comparas con el sueldo mínimo en Australia, yo tenía amigos que trabajaron en resort, no de esquí, pero sí en resorts en Japón, o sea, perdón, en Australia les pagaban por lo menos $25 la hora, que entre taxi y todo quedaban como en 23, y eso es el doble de lo que pagaban en Japón, ¿cachai? Y el costo de vida sí en Australia, yo diría que anda como por ahí un poquito más alto, Ya. un poquito más alto, algunas cosas. Depende, pero... ¿Y comparado con Chile? No, Japón es muchísimo más caro. O sea, ir con presupuesto desde Chile, el agua, la plata, se te hace nada. No, sé que es caro, pero lo que pasa es que cuando también me pasó que igual puede ser decir, oye, la pregunta ridícula, decir compararlo con Chile, no, pero lo que pasa es que cuando fui a Australia me pasó que muchas cosas estando allá eran más baratas allá que en Chile, siendo que es un Claro, país con sí, no, sí, es verdad. con nivel adquisitivo más alto que en Chile. Por eso Claro. hacia la pregunta, que es un gran mito de decir que no, Australia se gana o Japón se gana más, es más caro, pero se gana más, o al revés, se dice se gana más plata que en Chile, pero todo es más caro. Quizás Sí, no es tan eso sí, así. o sea, no, Japón es caro, pero lo que es más caro es el alojamiento y el transporte, es muy caro. El tren, el bus, etcétera, es muy caro, y dormir, o sea, el alojar, es caro, pero comer no es tan caro. Si uno se sabe ordenar y sabe dónde comprar, puedes comprar verdura, lo que es muy caro es la fruta. Pero depende de la temporada, de repente te encontrabas cierta temporada de fruta a un precio más accesible, pero la comida de por sí no era tan cara, ¿cachai? Comer no era tan caro, pero sí moverse era muy caro y alojar era muy caro. Entonces, ahí uno puede buscar recoveco, por decirlo así. Hay muchas empresas, sobre todo en las fábricas, que muchos chilenos que no hablan mucho inglés o que no hablan, ¿cachai? Y que no hablan japonés, evidentemente, llegan a esas fábricas porque hay mucha pega para inmigrantes, ¿cachai? Y en las fábricas muchas les dan alojamiento, les entregan departamentos, etcétera, a un precio bastante módico. Y muchos trabajan en fábricas, ponte tú, de estos que empaquetan los bentos, estas cajitas de comida que venden preparadas. Y obviamente lo que no se lleva o lo que está por vencer, etcétera, te lo puedes llevar para la casa. Tenía hartos amigos que sobrevivían en base a eso, ¿cachai? Y como no gastaban tanto en alojamiento y el alojamiento les quedaba cerca de la fábrica donde trabajaban, podían ahorrar mucha plata, porque reducían sus gastos, ¿cachai? No que el sueldo fuera tan alto. Pero claro, en Australia, incluso aunque tus gastos igual sean hartos, de repente si te ordenáis harto y trabajáis harta hora, igual puedes ahorrar caleta. O sea, en Australia se puede ahorrar mucho más que en Japón, eso está claro. Mucho más. Lejos.
en Japón, pero igual yo tampoco era muy de restringirme mucho, o sea, igual me gustaba salir a comer ¿Aló? de vez en cuando, a probar cosas nuevas. La gracia es que muchos empleadores, muchas empresas o lugares donde tú trabajas, se Oh, estila harto de que ellos incluyan, aparte de tu sueldo, el transporte para llegar al trabajo, ¿cachai? Entonces, igual eso es un plus. oye, quedamos en que no se en Australia, por ejemplo, en Japón no se puede ahorrar tanto como en Australia. No, mucho menos, po. O sea, yo creo que para ahorrar lo que podía ahorrar en Australia tenés que sacarte la mugre trabajando. Demasiado. Yo creo que no vale la pena. O sea, si uno va con la idea de ir a Japón a juntar plata, como muchos lo hacen para cuando se van a Australia, yo creo que no es muy buen negocio. Japón no es un lugar para ir a ahorrar así como un tonel de plata, y algunos incluso iban a Australia a juntar plata y se la traían a Chile, qué sé yo. Pero Japón yo creo que no es para eso, honestamente. Es para Yo otra tampoco cosa. iba con, claro, no, es como para ir a conocer la experiencia y todo. Obviamente si encontráis una pega, te va a permitir costear tu estadía y poder viajar, recorrer por dentro de Japón y tal vez juntar un poco. Yo igual me traje un poco de ahorro a Chile, ¿cachai? Que es una cantidad no despreciable, pero mucho menos de lo que ahorro en Australia. Sí. Mucho menos. Y claro, y con eso pudiste hacer tu gastito acá, pagar algunos compromisos que te permitió salvarte un Sí, momento. sí, afortunadamente igual mi profesión ha sido muy cotizada este año, así que Sí, trabajo no me ha faltado. eso sí es lo Así que bueno. no, es lo único bueno de la pandemia, que nos ha beneficiado al personal de salud, mucha gente que sus campos laborales estaban medio copados y que no tenían pega. Este año está todo el mundo con pega, ¿cachai? Eso. Oye, y, Pero eso. oye, qué otro lugar se puede decir te marcó? Un lugar que diga, que ya sea, no sea por vivir, cosas así, me digas, te Un marcó. Que digas, ¿sabes que este lugar, lugar que eh, me marcó y me que encantó. exactamente. A ver, mira, hay un que fue que de hecho cuando terminaba la pega en lo de la escuela de inglés y me iba a Hokkaido, que ya tenía todo eso, los contratos, las fechas de viaje y todo conversado, dejé como 2 semanas, 10 días por ahí libre entre medio porque quería ir a pasear a alguna parte. Porque yo trataba de juntar días libres, coincidir mis días libres, ¿cachai? En lo que trabajaba en el hostal, porque yo tenía como 3 pegas distintas, porque ¿cachai? Trabajaba en el hostal por acomodación y mis horarios variaban de semana a semana en función de lo que mi jefa necesitara, ¿cachai? Más la escuela de inglés, que era algo fijo, y aparte hacía de babysitter algunos días. Entonces, de repente juntar más de un día libre que no tuviera que trabajar en ninguna de las 3 cosas era un poco difícil. Pero hacía pequeños viajecitos por los alrededores de Nagoya para conocer, etcétera. A mí me gustan mucho los templos japoneses, me llama mucho la atención el tema del budismo y el Ya, sintoísmo. El sintoísmo es una religión autóctona de Japón que se mezcló con el budismo, que es el budismo, la religión de los chinos, ¿cachai? Y que en Japón tienen un nivel de sincretismo que se llama bien interesante. A mí me gusta harto, me llama mucho la atención. Entonces, cuando tuve estos 10 días libres, quise ir a conocer algún lugar emblemático de la religión Shinto y fui a hacer un pequeño peregrinaje por una zona que se llama en la prefectura de Wakayama, que eso está al sur de Osaka, que son 3 templos que son muy importantes para el shintoísmo y que de hecho la tradición dice que todo japonés debería visitarlo al menos una vez en su vida. ¿Cachai? Y no, era realmente lindo, precioso. Y no había tanta gente porque yo fui a mediados, fines de noviembre, no es temporada tan alta en esa fecha, no estaba tan lleno de turistas porque bueno, el verano es asqueroso la cantidad de gente que hay, porque Japón se ha hecho muy muy popular como destino turístico y chocáis con todo el mundo en todas partes. ¿no te gustan mucho Entonces, los lugares muy concurridos? sí y no, porque todo el mundo anda en la misma, yo también soy turista, ¿cachai? Sí. Pero uno lo evita, po, ¿cachai? Yo quería ir a conectarme así como con el Japón tradicional, entonces busqué un lugar que no era tan concurrido, ese no es como dentro de las rutas turísticas clásicas, es como cuando uno va por segunda vez a Japón, ¿cachai? Como me pasó a mí, po. En la primera ruta uno va a Osaka, Hiroshima, Kioto, Tokio y los alrededores, etcétera, y este ya era como de una ruta ya un poquito que se alejaba un poquito más como de lo tan turístico, porque tiene como una conexión más como con lo espiritual, etcétera.
a mí me encantó, me gustó mucho. De hecho, tengo muchas ganas de ir de nuevo porque mi idea era hacer el peregrinaje. Este peregrinaje es uno de los dos que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad, junto con el Camino de Santiago en España. Son los dos únicos peregrinajes, porque peregrinajes hay muchos en el mundo, pero estos dos están catalogados como Patrimonio de la Humanidad, y de hecho tú puedes llenar así como una cartilla donde vas poniendo como estampitas que te van marcando los lugares donde tú vas pasando, y después te entregan como una plaquita de que tú hiciste el peregrinaje, ¿sí? Perfecto. Y tenés que caminar por montaña y todo, y un camino que no es tan ligero, ¿eh? Y son varios días de caminata. Entonces yo tenía ganas de hacer eso, pero por tema de tiempo no me alcanzó. Entonces me quedé con la ganas de volver a hacer el peregrinaje así completo, ¿sí? Y me gustó muchísimo, muchísimo, muy bonito. Me tocó un clima espectacular, y aparte que justo fue en la época en que Japón está como en el cambio de color de las hojas en el Oh, qué lindo detalle. y todo de color rojo, amarillo, no, espectacular. Es así, pero un deleite para la vista. De postal. No, tengo unas fotos, pero que te mueres. Espectaculares, así, postales. Súper lindos. No, yo de hecho busqué ir en esa época, ¿cachai? Excelente. Me tenía echado el ojo hace rato. Así que no, ese fue lejos de todo el año el lugar que más me gustó. Me encantó. Excelente. Oye, bueno, como último tema para hablar de este podcast que ha sido muy interesante, que ha sido entretenido hablar de Japón. Yo creo que podemos estar horas y horas hablando de este tema. Voy a estar un día entero. Sí, así que obviamente va a venir nuevamente a futuro para que conversemos nuevamente de otros temas de Japón. Y ahora la pregunta es, tú dijiste hace un poco, te pasó un incidente que tuviste que devolverte apresuradamente. Claro. ¿Cómo? Y de hecho, tú no te devolviste por el COVID-19, sino que te devolviste por este incidente que fue, se puede decir, de película. Claro, un poquito. Sí, que, bueno, una de las cosas que me llamaba la atención de ir a trabajar al resort era porque cuando chica nunca me atreví mucho a aprender a esquiar, era muy miedosa, y aquí la nieve, como te digo, es dura como palo, entonces cuando se forma esa capa de hielo dura, oye, el porrazo te lo encargo. Entonces aproveché la oportunidad que iba a estar en un resort de esquí, o sea, dije, no puedo estar en un resort de esquí 3 meses y no aprender a esquiar, porque yo creo que es un desperdicio. Y la verdad es que iba como avión, ¿eh? Iba súper bien porque tomé hartas clases, tomé como 3, 4 clases, que para efectos de tomar clases de esquí es harto, porque la mayor parte de la gente va por, no sé, por una semana a un resort de esquí y toma 2 clases, ponte tú, y en una clase aprende mucho. Entonces tomé como 4 o 5 clases, una cosa así, con distintos profes, y en todo rato libre que tenía, día libre o espacio así como gap entre el trabajo, el horario de trabajo, agarraba los esquís y me iba a tirar por las pistas con mis amigos, los compañeros de trabajo, y la verdad es que lo pasé chancho esquiando. Al principio me daba mucho julepe, para que te voy a mentir, me daba susto, pero le fui agarrando confianza a poquito, y de hecho ya me pasé por todas las pistas porque están divididas por nivel de dificultad, y todas las pistas básicas ya me las conocía y las había hecho muchas veces. Entonces después me empecé a tirar por las de intermedio, pues, ¿cachai? Y iba súper bien. Yeah. Pero este invierno fue especialmente malo en el sentido de que las temperaturas no fueron tan bajas como lo normal y no hubo tanta nieve como lo habitual. El cambio climático. Sí, se notó mucho. Se notó, todo el mundo lo decía, que se notó mucho. Y un día, a principios de marzo, salí con un amigo que era instructor. Igual decían que él era medio yeta, como que me dijeron, no salgáis con él porque es yeta, ¿cachai? Y yo así como, ya, le dan color, ¿cachai? Y me acuerdo, iba bajando una pista que ya la había hecho, de hecho, esa misma semana, como precalentamiento, porque mi amigo se había levantado más tarde y se reunió conmigo en la pista un poquito más tarde, así como 1 hora más tarde. Entonces yo me junté con otra amiga y me tiré como, no sé si 1 o 2 veces por esa pista, como para precalentar. Y cuando iba con él, yo creo que fue un poco que la nieve ese día estaba muy pesada, porque había nevado hace poco y había subido un poco la temperatura, había hecho calor, entonces la nieve se había derretido un poco y estaba como densa, ¿cachai? Y no sé, me desconcentré un segundo y iba bajando a la pista y perdí el equilibrio y cometí un error garrafal
que cuando uno se da cuenta que pierde el equilibrio y que se va a caer en una pista de esquí, sobre todo si tiene un poco de inclinación como esa que ya era a nivel más intermedio, nunca hay que tirarse de espalda, siempre hacia la pendiente de la pista, así como que te vais para el lado porque ahí te podías firmar, etcétera, ¿cachai? Y te arrastráis por último un poco, pero podéis controlar mejor la caída. No, pues yo aquí perdí el equilibrio y me fui de espalda, y de espalda ahí no tenía, caí, rodé por la pista como un saco, no lo puedo explicar de otra forma. Y en esa rodada tengo que haberme pegado un pequeño vuelo, por decirlo así, como un saltito, y aterricé en el hombro izquierdo. Y yo sentí el golpe y yo, ¡au! Y bueno, en un momento dejé de rodar por la pista y caí sentada. Mi amigo bajó así, apurado, asustado. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Y yo, ¿sabéis que yo creo que me disloqué el hombro porque me duele mucho? No lo puedo mover. Ya. Me tuvieron que sacar con la patrulla de nieve porque yo reconozco que... ¿Gritabas? Un poquito, no más que gritar, estaba llorando, la verdad, así como trataba de no llorar muy fuerte porque me daba vergüenza. Ahora ya me da risa, pero en ese momento igual estaba como... No estaba asustada, la verdad, porque reconozco que ahí en esos contextos te sirve el conocimiento médico, porque yo como que me examinaba mentalmente, me toqueteaba, me decía, ya, parece que la clavícula no es, puedo respirar bien, no me perforé un pulmón, no me quiebre una pierna, no tengo un trauma en la cabeza, no es nada grave, pero algo me pasa en el hombro. Entonces yo estaba tranquila, ¿sabes? Adolorida, pero tranquila. Para algo sirven tantos años en la universidad, ¿cachai? Para algo sirvió todo el conocimiento médico, ¿cachai? Entonces llegamos a la enfermería y buscaron un transporte para llevarme a algún centro médico. Y yo de verdad pensé primero que me lo había dislocado, ¿cachai? Y me tomaron una radiografía y bueno, ese ya fue otro malabar, comunicarme con el médico, ahí entre señas, Google Traductor y lo que yo aprendí de japonés en Japón. Pero yo pedí así como, por favor, me dejaran ver mi radiografía y la fractura era evidente. Y así como, oh, fractura, ya. Ahí yo ya sabía cuál iba a ser el desenlace, yo sabía qué es lo que se venía y como que en ese momento asumí, ya, me voy a tener que ir para Chile. Ahí asumiste que la working se acabó. Se acabó, claro. Igual ya estábamos con todo el tema del coronavirus y estábamos medio como encerrados en el resort porque nosotros en los días libres podíamos tomar el tren y movernos hacia otras partes, ir a explorar los alrededores. Y Hokkaido es una isla muy bonita. Yo lamentablemente no alcancé a explorar casi nada por esto mismo. Y nos tenían encerrados desde mediados de febrero, porque el coronavirus a Japón llegó a fines de enero, con el tema del Año Nuevo Chino. Muchos turistas chinos viajaron a Japón y llevaron el coronavirus con ellos. Y Hokkaido, donde yo estaba, era una de las zonas que estaba más afectada. Entonces nuestros supervisores nos prohibieron salir del resort. Lo único que podíamos hacer era ir a esquiar, nada más. Solamente esquiar. Solamente esquiar, era lo único que nos permitían. No podíamos salir a bares ni una otra cuestión, nada, porque la idea era que no lleváramos el virus al resort, ¿sí? Entonces estábamos todos medio claro, o sea, esquiando en la pieza. Y claro, exactamente, estaban todos medio tostados, como medio choreados y chatos de la situación, ¿cachai? Entre medio hubo un brote de gastroenteritis, porque obviamente en esos lugares, como están todos tan encerrados, un brote es súper fácil. En diciembre hubo un brote de influenza, yo también caí, ¿cachai? Tuve como 3 días con fiebre en cama, porque ahí todos se pegan bichos, pues nada que hacer. Sí, por supuesto. Y hubo un brote de gastroenteritis y yo afortunadamente no caí, mi buen lavado de manos me salvó. ¿Y cómo se llama? Y claro, ya no, de hecho no nos dejaban juntarnos en las piezas por el tema de evitar contagios y la cuestión, entonces estábamos todos medio chatos. Y yo la verdad cuando me vine, porque hablé con mis colegas acá en Chile, un amigo traumatólogo, etcétera, le mostré mi radiografía y me dijo, mira, pudiera ser que requiriera cirugía, pero no estoy seguro, hay que hacerte un escáner. El tema, y esto es importante para que lo tengan en consideración, y tú que vendes seguros también. Ya, perfecto. Mi seguro, yo lo que le embarré ahí, porque yo me fui con un seguro de viaje común y corriente que te lo exige la embajada para al momento de postular, mi seguro de viaje no incluía deportes de nieve. Y yo debería haber contratado un seguro complementario. Si me iba a un resort de esquí y tenía intenciones de esquiar, debería haber contratado un upgrade. Y yo no hice eso, y eso fue error mío. Así que el que vaya a hacer eso y quiera irse a un resort de esquí y quiere esquiar, que haga el upgrade porque los accidentes pasan. Exactamente. Y bastante más de lo que uno quisiera. Me pasó a mí, le pasó a muchos de mis compañeros de trabajo.
Y los resorts de esquí, en este caso, si tú vas como instructor de esquí y te accidentas trabajando, obviamente el resort, ellos tienen seguros para sus trabajadores y cubren todo. Si a mí me pasaba algo trabajando, no sé, Eso es distinto. me caí un plato, porque yo trabajé de mesera en el resort, me caía un plato, o se me caía una bandeja arriba de un pie y me quebraba una pata, el resort cubría con todos los gastos, porque yo ¿Por qué? claro, Fue me tu accidenté rato libre. trabajando. Claro, esto fue mi rato libre. Y de hecho los mismos instructores, había instructores, no sé, pues instructores de snowboard que quisieron aprender a esquiar, ponte tú, porque son cosas diametralmente distintas, ¿cachai? Quisieron aprender a esquiar y me acuerdo una niña se cayó y se fracturó una muñeca y se tuvo que volver a su casa, a Sí, Inglaterra, ¿cachai? Claro, porque no podía seguir, claro, ella no exactamente. podía seguir trabajando como instructora, entonces se tuvo que ir, pues, ¿cachai? Chuta. Y allá no te lo va a cubrir el seguro si fue en una cosa libre y si tu seguro de salud no lo cubre, y allá la salud es carísima, pues entonces mi Exactamente, seguro de sí, salud es no muy caro. cubría, y yo tampoco, a mí me daba julepe pensar que me tenía que operar en un país extranjero donde nadie habla mi idioma, ni inglés, cómo voy a comunicar, meterme a pabellón, no. Y ahí Entonces decidiste. Claro, entonces compré pasaje, no sé, como para la semana siguiente y me vine nomás, pues. Pero yo cuando me vine, la verdad, nunca pensé que el coronavirus iba a llegar con la intensidad que llegó a Latinoamérica. Yo pensé que Ya. esto iba a pasar como lo que pasó con el SARS en el 2003, que iba a quedar como Ahí en la zona. en Asia, que iba a Ya. quedar en Asia. Y no, Y se pasó, llegó acá. claro, pues que 17 años entre medio donde la globalización es mucho más grande, o sea, el acceso de la gente para ir a Asia es mucho más grande, Muy entonces, fácil. claro, el virus se esparció junto con los viajeros, pues claro, fue mucho más fácil y el virus tiene una contagiosidad mucho más alta. El SARS es más letal, pero es menos contagioso. Eso es lo que pasa con el COVID. El COVID es mucho más contagioso. Entonces, viajó muy rápido y yo cuando llegué a Chile estaba recién empezando. Yo llegué aquí el 10 y los primeros casos se habían reportado el 3 o 4 de marzo, ¿cachai? Entonces yo nunca me imaginé la intensidad que iba a tener, nunca pensé que iba a pasar lo que estamos viviendo ahora. Honestamente, no me lo imaginé, para nada. Así que esa es la historia, pues por eso me vine antes, probablemente si no todavía estaría en Japón por lo de la extensión, yo creo que probablemente igual hubiese apelado a una extensión de mi visa para no tener que venirme, ¿cachai? Y haberme quedado un poquito más, pero bueno, todo pasa por algo. ¿Y fue doloroso el viaje, no? ¿Sabéis que no? Para nada, porque los primeros días, sí, la fractura fue bien dolorosa los primeros días, porque fue como en la parte alta del brazo, entonces yo no podía hacer nada sola, no me podía bañar, no podía ir al baño casi los primeros días porque tenía hinchados y el porrazo fue más o menos. Y mis amigas del resort, bueno, me salvaron mucho, me ayudaban en todo, a bañarme, cambiarme de ropa, vestirme, todo. Me ayudaron a armar la mochila, la maleta, etc. Y después yo por internet, por Amazon, que ya todo se compra por Amazon, hasta la pasta de dientes la puedes comprar por Amazon, pedí un cabestrillo, porque yo sabía qué tipo de cabestrillo necesitaba, entonces compré un cabestrillo para hombro, y con eso tenía el hombro muy inmovilizado, así que la verdad, el movimiento y lo bueno es que yo compré un vuelo en que yo me aseguré que el vuelo que comprara, yo llegaba con mis maletas al aeropuerto de Sapporo, en Hokkaido, y yo no tenía que tocar una maleta hasta llegar a Santiago de Chile. Ah, eso es lo bueno. Entonces yo me aseguré que mi viaje fuera así, entonces yo iba solo con un bolsito de mano y nada más, ¿cachai? Entonces la verdad el viaje no fue para nada traumático, aparte que yo ponía mi carita de perrito triste, así como de mire mi brazo fracturado y todo el mundo me así como, míreme que soy. Así como, mírenme, soy una lisiada. Claro, entonces, no, en ese sentido no fue tan terrible. Yo pensé que iba a ser peor, honestamente, porque igual me fui una semana después y a la semana ya la fractura estaba mucho más desinflamada, etcétera. Me fui cargada de analgésicos, pero sabes que no los necesité tanto, y me iba a sentar tranquilita, yo no movía el brazo, no me dolía, y como estaba bien inmovilizado con el cabestrillo, no, lo más doloroso fueron los primeros 2 o 3 días, después ya no duele. Si las fracturas duelen cuando se mueven, si tú lo tienes bien inmovilizado, una fractura no duele, ¿cachai? Para eso solo el yeso, pues el yeso no es solo para que la fractura sane, sino que también como analgesia, ¿cachai? Para el dolor. Exacto. Entonces ya teniendo el brazo inmovilizado, y fue un viaje largo, porque sí, pues sí fue súper largo. Claro, lo compraba a última hora y más encima, para que no me saliera tan caro, yo me vine por Qatar, entonces fue una vuelta más larga que 8, pues. Fue de Sapporo a Tokio. ¿Cuántos días fueron? Sapporo a Tokio. Como 43 horas de viaje, creo. ¿Fue Sapporo a Tokio? Sapporo a Tokio, que son como 2 horas, de Tokio hasta Qatar, que fueron, sí, hasta Doha, fueron 12 horas, si mal no recuerdo, 14 horas, no estoy segura. En Doha hice una escala como de 4 horas,
o 2 horas, no recuerdo, no era mucho. De Doha a Sao Paulo eran 14 horas de vuelo. Y después de Sao Paulo a Chile. Esa fue mi vuelta. Recorrí todo el mundo, literalmente, pero junté muchos kilómetros. Eso fue lo bueno, junté muchos kilómetros. Eso fue lo bueno. Qué bien, qué entretenido. Pero bueno, algo bueno fue el viaje. Algo bueno. Y me vine en Qatar Airways, que nunca había viajado en Qatar Airways. ¿Y qué tal? Una experiencia, nada que decir. No, súper bien. Bueno. O sea, comparado con LATAM, perdón, lejos, mucho mejor el servicio a bordo, todo, nada que decir. Los aviones son casi todos iguales, ¿cachai? En términos de comodidad y todo, pero el servicio a bordo, porque de repente en LATAM pasa de los vuelos largos. Porque no son medio amarretes con la comida a bordo, no, para aquí cuando tú encantas, en todas estas aerolíneas grandes son, puta, te ofrecen de todo a cada rato, y uno como está aburrido no tiene ni otra cosa más que comer, pues. Y por ejemplo, el vuelo de Japón a Qatar iba casi vacío. De hecho, yo me pude tirar de lado al lado que no tenía quebrado, en una línea de 3 asientos o 4, no recuerdo, y dormí y esperé ahí. Porque no iba nadie. En el vuelo de Qatar a Sao Paulo sí, iba lleno. Y yo ahí en ese momento, la verdad, no iba con mascarilla, ni nada. Porque había gente con mascarilla y todo el tema, y yo así como que todavía estaba ahí, como que no le tomaba mucho el peso al tema del COVID, ¿para qué te voy a mentir? Honestamente, como que aún no veía como la implicancia y el nivel de alcance que tenía esta cuestión. Lo que sí, yo cuando llegué a Chile sí hice cuarentena. No, pues, llegué a Santiago, arrendé un Airbnb en el centro de Santiago, mis papás me fueron a buscar porque yo no podía hacer nada sola, ¿cachai? Por lo de la fractura. No me quedé donde familia, nada. Precaución, porque yo dije, pasé por 3 aeropuertos distintos, mucho 3 vuelos diferentes, mucho contacto, uno nunca sabe. Mis viejos asumían el riesgo, pero era un riesgo medido, ¿cachai? Del vuelo de vuelta, sí, desde Santiago, sí me vine con mascarilla hasta Temuco, por si acaso. Y anduve con mascarilla en la calle y toda la cuestión. Y cuando de moverme desde el Airbnb o desde el aeropuerto al Airbnb al aeropuerto, ¿cachai? Y cuando llegué a mi casa me encerré, y entre que llegó la cuarentena a Temuco, más la fractura y todo, y ahí no salimos. Llegué en marzo y el encierro todavía no se termina, la cuarentena aún no se termina. Cuarentena modo on. Claro, yo creo que eso fue un error del gobierno chileno, y yo creo que un error de todos los gobiernos, que no le tomaron el peso a esta cuestión, y no tomaron medidas, ¿cachai? Como la gente que venía entrando desde zonas donde el virus andaba circulando de manera muy alta, a obligarlos a hacer cuarentena. Yo, por ejemplo, muchas de mis compañeras de trabajo, que eran unas taiwanesas, se tenían que ir a Taiwán porque estaban haciendo como una práctica profesional de una escuela de turismo, y se tenían que volver a mediados de febrero. Y todas estaban con la media vena así enojadas porque cuando llegaron a Taiwán iban a tener que hacer cuarentena. ¿Cachai? Tuvieron que hacer cuarentena y las iban a ver del gobierno para asegurar si hicieran cuarentena en la casa y toda la cuestión. Y su familia supervisión las directa. En una pieza. Sí, pues. De hecho, creo que de hecho lo llamaban viendo la pandemia, pues. Sí, de hecho creo que Taiwán tenía el teléfono, lo localizaban. Si tú no estabas en una... Si no recibía una señal, algo así, el centro de operaciones, o se movía a un lugar distinto, te llamaban para saber dónde estabas. Así que... Exactamente. Sí, ¿no? Y mis amigas yo lo veía porque las seguía en Instagram y todo, y veía que hacían su encierro en la casa. Y después, bueno, de hecho Taiwán era como un oasis, era como... Hicieron su vida muy normal. Lo que pasa es que Taiwán tenía el recuerdo de lo terrible que fue el SARS. Entonces ellos ya tienen otros mecanismos y son sociedades mucho más disciplinadas y preparadas, claro. Y organizadas. Y mucho más organizadas. Y nótese, hubo la presidenta de Taiwán, una mujer, ¿cachai? Y hubo varios artículos que hablaron sobre que el manejo en países liderados por mujeres fue mucho mejor. El caso de Nueva Zelanda. Alemania también. Claro, que fue ejemplar la cantidad del manejo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está funcionando como si aquí no pasara nada. Sí, eso están sin mascarilla, creo. Están sin mascarilla, de hecho. Nada. Todos mis amigos que están allá con Working Holiday, yo de verdad los odio a todos. Oye, que... Sí, no lo imagino, cómo está la cosa ya sin... Claro, así que, pero bueno, ya va a pasar, ya se va a terminar esta cuestión y vamos a poder viajar retomar, nuevamente. Claro, nuestras olguitas marinas, dar rienda suelta a nuestras olguitas marinas y retomar nuestros viajes
Así, exacto. Yo creo que el otro año voy a compensar todos los planes que tenía para este año, porque yo me iba a ir al sudeste, después de la visa y todo el tema, y que no lo voy a poder, no, ya no lo pude hacer. Creo que lo voy a compensar el 2021 si el pulento lo permite. Esperemos que se pueda, ojalá. Exacto. Y que se acabe esta pandemia que tanto daño nos ha hecho. Exacto. No, sí, nos ha hecho mucho daño. Oye, Fran, quiero darte las gracias. Bueno, nos pasamos un poco. Sí, No, pero pero está bien. Lo hemos pasado bien. ¿Te has pasado bien, Fran? sí, pucha, que tú me hacías hablar de Japón y yo, puedo estar horas. Sí, no te Así creo. que yo feliz así de hablar que- de Japón. No, exactamente. Así que te voy a invitar de nuevo. Así que me cobráis la palabra. Nada, por Porque supuesto, y muchas gracias por la invitación. lo pasamos muy bien. Y algunas palabras para el cierre, Fran. Para el cierre, pucha, a ver, Japón hay que atreverse. Japón es entretenido, tiene mucho por descubrir, es una sociedad bien especial, una cultura bien, bien interesante. Si tienen la oportunidad y las ganas, Háganlo. yo le daría todo el rato. Sí, háganla. Como Háganla digo yo. Working Holiday, vayan. Exacto. ¿Voy o no voy? Voy. Sí, no. Si se puede y se quiere, que no haya miedo, que el miedo no los detenga, porque de verdad que es una muy buena experiencia y uno nunca anda solo, independiente que llegue solo, siempre va a haber alguien que te va a tender una mano y vaya a poder hacer lo que tengáis que hacer y lo vaya a pasar bien y va a ser una muy buena experiencia, así que hay que darle nomás, yo lo recomiendo totalmente. Exacto, Fran. Oye, Fran, si alguien quiere contactarse contigo, te gusta tener tu Instagram privado, pero si hay alguien... Bueno, que me escriban a mí, Una opción, sí, o me pueden mandar mensaje privado por Instagram o correo electrónico también puede ser, que es como mi nombre, francoise.joris.gue@gmail.com. Yo la verdad no tengo problema en responder preguntas o dudas sobre Japón. Yo feliz de ayudar a otros porque a mí también me ayudaron mucho, así que esto sí, tú sabes, pues el karma es cíclico. Exacto. Hay que Voy a dejar el devolver mail en la descripción del podcast. ningún problema, pues. Perfecto. Así Ya, que pues, Andro. muchas gracias a la gente por este entretenido podcast y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Fran. Nos vemos. Gracias, Andro. Chao, chao.